5. Un quinto método es centrar nuestros pensamientos y sentimientos en torno a los fines vitales, como los de vencer la codicia, el odio, los engaños, los temores, la posesividad, el narcisismo, la destructividad, el sadismo, el masoquismo, la insinceridad, la inautenticidad, la enajenación, la indiferencia, la necrofilia, el dominio patriarcal o la correspondiente sumisión femenina, y lograr independencia y capacidad de pensamiento crítico, de dar y de amar. Este método consiste en la tentativa de descubrir la presencia inconsciente de cualquiera de estos rasgos, la manera en que se justifican, cómo forman parte de toda la estructura del carácter y sus condiciones de desarrollo, tentativa a veces muy dolorosa y que puede provocar mucha ansiedad, pues exige darnos cuenta de que somos dependientes, cuando creemos amar y ser leales, de nuestra vanidad, narcisismo, cuando no creemos más que ser amables y serviciales, de nuestro sadismo, cuando pretendemos querer solo que los demás hagan lo que es bueno para ellos, de nuestra destructividad, cuando decimos que es nuestro sentido de la justicia lo que pide el castigo, de nuestra cobardía, cuando solo manifestamos prudencia y realismo, de la arrogancia, al creer que nos conducimos con extraordinaria humildad, de que tenemos miedo a la libertad, cuando nos vemos movidos solo por el deseo de no perjudicar a nadie, de que somos insinceros y no pretendíamos más que no ser mal educados, y descubrir que somos falsos cuando creemos ser particularmente objetivos. En suma, exige que podamos imaginarnos como los autores de todo crimen concebible, significando que podemos estar medianamente seguros de habernos quitado la máscara y de estar a punto de tomar conciencia de quiénes somos. En el momento en que uno descubre los elementos narcisistas de su amabilidad o los elementos sádicos de su servicialidad, el choque puede ser tan intenso que le haga sentirse una criatura despreciable, de la que no se puede decir nada bueno. Pero si uno se deja detener por este choque y sigue analizándose, podría descubrir que su intensidad sea debido a las propias expectativas narcisistas, que puede servir de resistencia a la continuación del análisis, y que, después de todo, los afanes negativos descubiertos no son sus únicas fuerzas motrices. En los casos en que sí lo sean realmente, la persona obedecerá a su resistencia y dejará de analizarse, dado que, según indicamos antes al hablar de la conciencia, la capacidad de ver es indivisible. El autoanálisis debe procurar también la conciencia de la realidad de otras personas, así como de la vida política y social. De hecho, el conocimiento de los demás es anterior al conocimiento de sí mismo. El niño, desde sus primeros años, observa a los adultos, sintiendo ya oscuramente la realidad tras la fachada, y se hace consciente de la persona que se oculta tras el personaje. De adultos, observamos a menudo los afanes inconscientes de otros antes de aprender a observarlos en nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de lo que hay oculto en otros, porque lo que ocurre en nuestro interior no es solo intrapsíquico, no puede comprenderse solo estudiando lo que sucede entre nuestras cuatro paredes, sino que es interpersonal, lo cual quiere decir que hay una red de relaciones entre los demás y yo. Yo puedo comprenderme plenamente solo en tanto me comprenda en mis relaciones con los demás y en las relaciones de los demás conmigo. No sería tan difícil para el individuo comprenderse sin engaños si no estuviese expuesto constantemente a que le laven el cerebro y lo priven de la capacidad de pensamiento crítico. Le hacen pensar y sentir lo que no sentiría ni pensaría si no fuese por las ininterrumpidas indicaciones y los perfeccionados métodos de condicionamiento a los que se ve sometido, a menos que pueda ver el sentido real que se esconde detrás de las ambigüedades y la realidad tras los engaños. Será incapaz de conocerse a sí mismo tal como es, porque solo conocerá al que quieran que él sea. ¿Qué puedo saber yo de mí mismo mientras no sepa que el yo que conozco es, en gran parte, un producto artificial? Que la mayoría de la gente, incluido yo mismo, miente sin saberlo. Que defensa significa guerra, debe significar también sumisión, virtud, obediencia y pecado. Desobediencia
que la idea de que los padres aman por instinto a sus hijos es un mito, que la fama muy pocas veces se debe a cualidades humanas admirables, como tampoco a logros verdaderos, que la historia es un texto falseado por los vencedores, que la modestia excesiva no siempre es prueba de carencia de vanidad, que el amor es lo contrario del ansia y la codicia, que todo el mundo trata de justificar las malas acciones e intenciones aparentando que son nobles y benéficas, que la búsqueda de poder significa persecución de la verdad, de la justicia y del amor, que la sociedad industrial de hoy se orienta por el principio del egoísmo, del tener y consumir, no por los principios del amor y del respeto a la vida que proclama, a menos que pueda analizar los aspectos inconscientes de la sociedad en que vivo. No podré saber quién soy yo, porque no sabré qué parte de mí no es mía. 4. Observaciones prácticas. Seguidamente, quisiera hacer unas observaciones generales sobre el método del autoanálisis. Es importantísimo que se haga con regularidad, como la meditación y la concentración, no cuando uno tenga ganas. Si alguien dice que no tiene tiempo, lo que está diciendo es que no lo considera importante. Si no tiene tiempo, puede procurárselo. Y esto depende tan evidentemente de la importancia que le dé, que será inútil explicarle cómo puede conseguir el tiempo. Pero no quiero decir que el autoanálisis deba convertirse en un rito que no admita excepciones. Naturalmente, habrá veces en que sea imposible hacerlo y habrá que resignarse. En general, el autoanálisis no debe tener el carácter de un trabajo forzado, de penoso cumplimiento, de un deber necesario para alcanzar cierto objetivo. Independientemente del resultado, el esfuerzo en sí debe ser liberador y, por tanto, gozoso, aunque se le asocien padecimiento, dolor, ansiedad y decepción. Quien no pueda sentir la pasión de escalar una montaña no verá en ello más que fatigas e incomodidades. Y algunos creen que solo un masoquista puede querer sufrir semejante fastidio. Lo he oído también como interpretación psicoanalítica del montañismo. El montañero no negará que hay esfuerzo y tensión, pero forman parte de su gozo, que no quiere perder de ningún modo. Un esfuerzo no es igual que otro, ni una fatiga es igual que otra. La fatiga del trabajo es distinta a la fatiga de una enfermedad. Lo que importa es en qué marco se hace el esfuerzo o se sufre la fatiga, y este marco es lo que le da su cualidad específica. Es difícil de comprender porque, en nuestra tradición occidental, el deber y la virtud se consideran opresivos, tiránicos. En efecto, la mejor prueba de que uno obra bien se ve en que resulta desagradable, y la prueba de lo contrario, en que a uno le gusta hacerlo. La tradición oriental es enteramente distinta y muy superior en este sentido. Evita la oposición entre disciplina dura y rígida y comodidad perezosa y negligente. Aspira a un estado de armonía que es a la vez ordenado, disciplinado, en el sentido de independencia, vivo, flexible y gozoso. En el autoanálisis, tanto como en el análisis entre dos, hay una dificultad que debe tenerse en cuenta desde el principio: las consecuencias de la verbalización. Supongamos que al despertar una mañana veo un sol brillante en el cielo azul. Tengo plena conciencia del panorama, que me hace sentirme feliz y más vivo. Ahora bien, esta experiencia consiste en la conciencia del firmamento y en mi reacción, sin que me vengan a la mente palabras como, por ejemplo, es un hermoso día soleado. Una vez se han formado estas palabras y yo empiezo a pensar en el panorama con estas palabras, mi experiencia, en cierto modo, ha perdido intensidad. En cambio, si me vienen a la cabeza una melodía o una pintura alegres, la experiencia no ha perdido nada. El límite entre la conciencia y la expresión del sentimiento es muy fluido. Tenemos la experiencia totalmente sin verbalizar y muy cerca, la experiencia en la que aparece una palabra como un recipiente que contiene el sentimiento y sin embargo no lo contiene, porque el sentimiento fluye constantemente y desborda el recipiente. La palabra recipiente es más parecida a la nota de una partitura, que simboliza un sonido, pero no es el sonido mismo. El sentimiento puede estar realizado más estrechamente aún con la palabra, pero mientras la palabra siga estando viva,
habrá perjudicado un poco el sentimiento. Ahora bien, llega un momento en que la palabra se separa del sentimiento, o sea, se separa también del hablante, y en este momento la palabra ha perdido toda realidad, salvo la de una combinación de sonidos. Muchas personas experimentan este cambio, han sido conscientes de una experiencia profunda y hermosa, o espantosa. Un día después, cuando quieren recordarla expresándola con palabras, dicen una frase que describe exactamente su sensación, y sin embargo la frase les suena extraña. Sienten como si la tuviesen enteramente en la cabeza, como si no tuviese relación alguna con la que sintieron que ocurrió. Esto es semejante a la enajenación en terminología de Hegel y Marx, es decir, cuando la palabra sigue relacionada con el sentimiento que lleva al extrañamiento, o sea, cuando la palabra se ha independizado. Cuando esto ocurra, debemos darnos cuenta de que algo ha salido mal, de que hemos empezado a hacer juegos de palabras en vez de hacernos conscientes de la realidad interior, y debemos empezar a analizar la resistencia que nos induce a cerebralizar los sentimientos. Estos pensamientos sobre sentimientos deben ser tratados como cualquier otro pensamiento intruso. El autoanálisis debe hacerse todas las mañanas durante 30 minutos por lo menos, y de ser posible, en el mismo lugar y a la misma hora, tratando de evitar al máximo los obstáculos externos. También puede hacerse caminando, aunque en las calles de una gran ciudad hay demasiada agitación. Pero el autoanálisis, y particularmente los ejercicios de respiración y de conciencia, pueden hacerse siempre que no se esté ocupado con otra cosa. Hay muchas ocasiones en que uno tiene que esperar o no tiene nada que hacer, como cuando se está en el metro o en el avión, y todas ellas deberían aprovecharse para ejercitar la atención de una u otra forma, en vez de empezar a hojear una revista, charlar con alguien o soñar despierto. Una vez que se ha tomado esta costumbre, resultan muy gratas tales situaciones de no tener nada que hacer, porque llegan a ser enriquecedoras y gozosas. Sorprende que apenas haya tratado del autoanálisis en los escritos psicoanalíticos. Era de esperar que el autoanálisis de Freud, del que él mismo informa en sus interpretaciones de los sueños, indujese a otros a experimentar en el mismo sentido. El que no haya ocurrido así quizá pueda explicarse de este modo. Al haberse convertido Freud en un ídolo, se ha creído naturalmente en la imposibilidad de que ningún otro lo analizase, en que, por decirlo así, su iluminación se debiera únicamente a sí mismo. Pero la cosa es distinta para la gente corriente, que no puede existir sin un creador, y que debe ser iluminada por el mismo Freud, o por los sacerdotes que obran en nombre suyo. Sean cualesquiera los motivos de que no se haya seguido este ejemplo de Freud, por cuanto sé, solo Karen Homey ha indicado el autoanálisis como posibilidad real. En el caso de que ella describe, se trata de un problema neurótico grave y de su solución, pero lo principal en este contexto es su cálida recomendación del autoanálisis, a pesar de reconocer sus dificultades. El primer motivo de que se haya olvidado tanto la posibilidad del autoanálisis quizás resida en la rutinaria idea profesional que tienen la mayoría de los analistas sobre su papel y el del paciente, del mismo modo que en medicina general se transforma al enfermo en paciente y se alimenta la idea de que necesita un profesional para curarse. No quieren que se cure por sí mismo, porque eso borraría la sagrada diferencia establecida entre el sanador profesional y el doliente profesional. Esta actitud formalista hace también mucho daño en el análisis regular. Cuando el analista, si quiere comprender al paciente, tiene que convertirse él mismo en paciente suyo y olvidar que debe ser el único sano, normal y razonable de los dos. La idea de que el autoanálisis es muy difícil quizás sea el motivo más importante de su poca difusión. En el análisis entre dos, el analista puede llamar la atención del otro sobre sus justificaciones, resistencias y narcisismo. En el autoanálisis se corre el peligro de encerrarse en un círculo vicioso y de ceder, sin darse cuenta, a las propias resistencias y justificaciones. En verdad, no puede negarse que el autoanálisis es muy difícil, pero también lo es cualquier otro acceso al bienestar. Nadie ha expresado esta dificultad de manera tan escueta como Spinoza al final de su Ética. Aunque la vía,
que según he mostrado conduce a ese logro, parece muy ardua. Sin embargo, es posible hallarla, y arduo ciertamente debe ser lo que tan raramente se encuentra. En efecto, si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera conseguirse sin gran trabajo, ¿cómo podría suceder que casi todos la desdeñen? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro. Parte quinta. La dificultad podría ser desalentadora si se tratase de alcanzar o no alcanzar el objetivo final, pero no parecerá tan enorme si, como decíamos antes, no anhelamos la perfección. No nos preocupa a qué punto del camino lleguemos, sino solo caminar en la dirección justa. Sobre todo, el autoanálisis producirá tal aumento del bienestar y lucidez que ya no se querrá dejarlo nunca, a pesar de todas las dificultades. Habiendo recomendado el autoanálisis como fecundo método en la búsqueda de la propia liberación, añadiré que no quiero recomendarlo como necesario para todo el mundo. A mí me atrae y lo he recomendado a otros que lo emplean con provecho. Otros muchos emplearán otros métodos de concentración, tranquilidad y conciencia que serán iguales de útiles. Un ejemplo muy significativo es el de Pablo Casals, que empezaba cada día tocando una suite para violonchelo de Bach. ¿Quién pondría en duda que este fuese el mejor método de liberación para él? En cuanto al método del autoanálisis, sin embargo, temo que pueda haberse deslizado una confusión entre el lector y yo. El procedimiento que he descrito pudiera confundirse con el diario examen moral de conciencia que debe servir de fundamento a un progreso moral constante y a una vida virtuosa. Si se me acusara de oponerme al relativismo ético, a la libertad caprichosa y a que cada uno vaya a lo suyo, independientemente de lo que valga, entiendo esto como principio supremo. Habría de confesarme culpable, pero no si se me critica por interesarme ansiosamente por la búsqueda rigurosa de la virtud. Horrorizarme ante el pecado y no comprender que, con frecuencia, el pecado en sí mismo sea la base del progreso. Para aclararlo, debe tenerse presente que al exponer el autoanálisis nos basábamos en el entendimiento de la vida como un proceso, no como una sucesión de fases fijas. Al pecar, se toca un fondo para poder saltar hacia arriba, y la virtud puede encerrar un germen de descomposición. Según reza un principio místico, todo lo que baja tiende a subir. Lo malo no es pecar, sino estancarse y dormirse en los laureles. Hay otra posible confusión que quisiera evitar. Podría parecer que el autoanálisis refuerza la tendencia a ocuparse de sí mismo, es decir, que sería justo lo contrario al objetivo de desembarazarse de la esclavitud del yo. Este es, efectivamente, un resultado posible, pero solo del análisis mal hecho. El autoanálisis llega a ser una especie de rito de purificación. No porque uno se ocupe de su yo, sino por querer liberarse del egoísmo, analizando su raíz. El autoanálisis se convierte en una práctica diaria que nos permite ocuparnos lo mínimo de nosotros mismos durante el resto del día. Al final, se hace innecesario porque ya no quedan obstáculos que se opongan a la plenitud del ser. Yo no puedo escribir sobre este estado porque no lo he alcanzado. Al término de esta exposición del psicoanálisis, creo que es preciso hacer otra reserva, válida también respecto de todo conocimiento psicológico. Cuando alguien intenta comprender psicológicamente a una persona, se ocupa de su talidad, de su plena individualidad, a menos que obtenga un cuadro de su individualidad en todos sus detalles. No puede empezar a comprender a esa persona. Si el interés por ella pasa de los planos más superficiales a los más profundos, pasará necesariamente de lo particular a lo universal. Esto universal no es una abstracción ni un nivel limitado como la naturaleza instintiva del hombre. Es la verdadera esencia de la existencia humana, la condición humana, las necesidades que de ella se derivan y las diversas respuestas a estas necesidades. Es la sustancia de lo inconsciente, que es común a todos los hombres, por ser idéntica a su condición existencial y no por cierta herencia racial, como creía Jung.
Entonces, uno se siente a sí mismo y a sus semejantes como variaciones sobre el tema del hombre, y quizás el hombre como variación sobre el tema de la vida. Importa lo que todos los hombres tienen en común, no aquello en lo que difieren. Cuando uno trata de penetrar profundamente en lo inconsciente propio, descubre que diferimos mucho en los aspectos cuantitativos, pero somos los mismos en la calidad de nuestros afanes. El examen profundo de lo inconsciente es una manera de descubrir dentro de sí mismo a la humanidad y a cualquier otro hombre. No es un descubrimiento del pensamiento teórico, sino de la experiencia afectiva. Sin embargo, afirmarlo uno no debe llevar a negar adialécticamente que el hombre es también un individuo, que en realidad cada persona es un individuo singular, no idéntico a nadie todavía por nacer, con excepción quizá de los gemelos univitelinos. Solo el pensamiento paradójico, parte tan importante de la lógica oriental, permite expresar la verdadera realidad. El hombre es un individuo singular y la individualidad del hombre es engaño y apariencia. El hombre es esto y aquello, y el hombre no es ni esto ni aquello. Lo paradójico es que, cuanto más profundamente sienta yo mi individualidad singular o la de otro, con tanta más claridad veré, por medio de mí mismo y de él, la realidad del hombre universal, liberado de todas las cualidades individuales, del hombre de los budistas zen, sin rango ni título. Estas consideraciones nos llevan a la cuestión del valor y de los peligros del individualismo y, en consecuencia, del estudio psicológico del individuo. Es bien patente que hoy en día la individualidad y el individualismo se estiman y combinan muchísimo como valores y como objetivos personales y culturales. Pero el valor de la individualidad es muy equívoco. Por una parte, comprende el elemento de liberación de las estructuras autoritarias que impiden el desarrollo independiente de una persona. Si el conocimiento de sí mismo sirve para hacerse consciente del propio yo verdadero y desarrollarlo, en vez de introyectar un yo ajeno impuesto por las autoridades, es de gran valor humano. De hecho, se afirma tanto el aspecto positivo del conocimiento de sí mismo y de la psicología, que no hará falta añadir nada más a su encomio. Pero es necesario decir algo sobre el lado negativo del culto a la individualidad y su relación con la psicología. Hay un motivo evidente de este culto. Cuanto más desaparece la individualidad en la realidad, tanto más se la exalta únicamente con palabras. La industria, la televisión y los hábitos de consumo rinden homenaje a la individualidad de las personas que manipulan el nombre del cajero bancario en su ventanilla y las iniciales en la cartera. También se afirma la individualidad de las mercancías, las supuestas diferencias entre coches, cigarrillos y pastas dentífricas, que en realidad son iguales, sirven a la imagen engañosa de una persona individual que elige libremente cosas individuales. Hay poca conciencia de que la individualidad se basa, a lo sumo, en diferencias insignificantes, mientras que en todos los caracteres importantes, las mercancías y las personas han perdido toda individualidad. La individualidad aparente se acaricia como un bien precioso. Aunque no se posea capital, se posee individualidad. No se es individuo, pero se tiene mucha individualidad y el ansia y el orgullo de cultivarla. Y como esta individualidad está fundamentada en pequeñas diferencias triviales, estas forman la apariencia de caracteres importantes y significativos. La psicología contemporánea ha fomentado y satisfecho este interés por la individualidad. La gente piensa en sus problemas y habla de todos los detalles más nimios de su historia infantil, pero a menudo no se trata más que de un chismorreo enmascarado sobre uno mismo y los demás, que se sirve de términos y conceptos psicológicos y viene a sustituir al antiguo cotilleo más simplón pasado de moda. La psicología contemporánea, que refuerza el engaño de una individualidad mediante diferencias triviales, tiene otra función más importante todavía, el enseñar cómo se debe reaccionar bajo la influencia de estímulos diferentes.
Los psicólogos se convierten en un poderoso instrumento de manipulación a los demás y de sí mismos. El conductismo ha creado toda una ciencia que enseña el arte de la manipulación. Muchas empresas ponen como condición para la admisión de personal que los aspirantes al empleo se sometan a pruebas psicológicas de personalidad. Muchos libros enseñan al individuo a comportarse de manera que impresionen a los demás en cuanto al valor de su oferta de personalidad o al valor de la mercancía que venden debido a su utilidad en todos estos aspectos. Una rama de la psicología contemporánea ha llegado a ser una parte importante de la sociedad moderna. Es un tipo de psicología útil en economía y como productora de ideología engañosa, pero nociva para el hombre, porque tiende a incrementar su enajenación y es fraudulenta cuando pretende basarse en la idea del conocimiento de sí mismo, según lo ha entendido la tradición humanista hasta Freud. Lo que se opone a la psicología de la adaptación es algo radical, porque va a las raíces, es crítico, porque sabe que el pensamiento consciente es, en su mayor parte, una trama de engaños y falsedades. Y es salvífico, porque espera que el verdadero conocimiento de sí mismo y de los demás libere al hombre y conduzca a su bienestar. Quien se interese por la indagación psicológica habrá de estar bien enterado de que estos dos tipos de psicología apenas tienen más en común que el hombre y persiguen fines opuestos. Capítulo 5. La evolución de la orientación al tener. La vida tiene dos dimensiones. El hombre actúa, hace, produce, crea, en suma es activo, pero el hombre no obra en el vacío, ni sin cuerpo, ni en un mundo inmaterial. Tiene que enfrentarse a cosas, su acción se dirige a objetos animados o inanimados, que transforma o crea. La primera cosa con que tiene que enfrentarse es su cuerpo. Después, tiene que ocuparse de otras cosas, madera para hacer fuego o alojarse, frutas, animales y trigos para alimentarse, lana y algodón para vestirse. Conforme evoluciona la civilización, se va extendiendo el reino de las cosas de las que el hombre tiene que ocuparse: armas, edificios, libros, máquinas, barcos, coches y aviones entran en escena. ¿Qué hace el hombre con todas estas cosas? Las produce, las transforma, las utiliza para hacer otras cosas y las consume. Las cosas por sí mismas no hacen nada a menos que el hombre las haya construido de tal manera que produzcan cosas por su parte. En cada cultura es distinta la proporción entre cosas y actos, en contraste con la gran multitud de cosas de que está rodeado el hombre moderno. La tribu primitiva de cazadores y recolectores manejan relativamente pocas, unas cuantas herramientas, redes y armas para cazar, apenas ropa, ciertos ornamentos y cerámica, pero no alojamiento fijo, y tienen que comer pronto los alimentos para que no se estropeen. En comparación con la cantidad de cosas de las que se ocupa una persona o que simplemente la rodean, hay que considerar la importancia de sus actos. Naturalmente siente, ve y oye, porque su organismo está hecho de tal manera que en realidad no tiene otra opción. Ve un animal al que puede matar para alimentarse, oye un ruido que le advierte del peligro. La vista y el oído sirven al fin biológico de la supervivencia. Pero el hombre no solo oye para sobrevivir. El oído del hombre puede ser también un lujo que no sirva a ningún fin biológico preciso, excepto el general de incrementar la energía vital, el bienestar y la rapidez de reacción. Cuando oye de esta manera indeterminada, decimos que escucha. Escucha el canto de los pájaros, el gorgoteo de la lluvia, el cálido timbre de una voz humana, el excitante ritmo del tambor, la melodía de una canción o un concierto de Bach. El oído deja de ser mera reacción biológicamente necesaria para hacerse transbiológico, humanizado, activo, creativo y libre. Lo mismo es cierto de la vista. Cuando vemos los hermosos ornamentos de una antiquísima vasija de arcilla, el movimiento de hombres y animales en las pinturas rupestres de hace 30.000 años, la brillantez de un rostro bello
o el horror de la destructividad en un rostro o en una mano, hemos cambiado nuestras clavijas internas. El acto biológicamente necesario al reino de la libertad, de la existencia animal a la existencia humana. Y lo mismo es cierto de los demás sentidos, gusto, tacto y olfato. Si necesito comer porque mi organismo requiere alimento, el síntoma corriente de esta necesidad es el hambre. Si se quiere comer por gozar platos sabrosos, hablamos más bien de apetito. La comida exquisita es un producto de la evolución cultural, como la música y la pintura. Con el olfato no ocurre otra cosa. Filogenéticamente, el olfato fue el sentido primario de orientación para los animales, como la vista lo es para el hombre. El disfrute de olores agradables, por ejemplo de los perfumes, es un antiguo descubrimiento humano, corresponde al lujo, no a la necesidad biológica. Y tenemos la misma diferencia en el tacto, que se ve con menos claridad, pero que sin duda existe. Quizá no tenga más que recordar al lector las personas que tocan a las demás, como se toca un tejido, para apreciar su calidad, contrariamente a la caricia cálida y tierna de otras. Esta diferencia entre la necesidad biológica y el apremio instintivo, que se complementan por una parte, y el libre ejercicio gozoso de los sentidos por otra, puede reconocerse claramente en el acto sexual, en el que participan todos los sentidos. Puede ser manifestación inculta de la necesidad biológica, es decir, una excitación forzada, indeliberada e indiferenciada, y puede ser libre, gozoso y activo, un verdadero lujo que no sirva a ningún fin biológico. Aludo a una diferencia entre dos tipos de hacer, el pasivo y forzado, y el activo, productivo y creativo. Después trataremos más extensa esta diferencia. Ahora quiero subrayar que si bien el espectro de las cosas es muchísimo menor para el cazador primitivo que para el hombre cibernético, el espectro de la actividad humana no muestra semejante diferencia. En realidad, hay buenas razones para creer que el hombre primitivo hacía más y era más que el hombre industrial. Echemos un vistazo a esto. En principio, todo el trabajo físico que había de hacerse lo hacía él mismo. No tenía esclavos que trabajasen para él. Las mujeres no eran una clase explotada y no tenía máquinas ni animales que lo ayudasen. En cuanto al trabajo físico, dependía de sí mismo y de nadie más. Ahora bien, se objetará, esto es cierto, de las actividades físicas, pero respecto del pensamiento, la observación, la imaginación, la pintura y la especulación filosófica y religiosa, el hombre primitivo está muy por detrás del hombre de la era industrial. Nos parece una objeción válida, influidos por la idea de que el aumento de la escolaridad equivale al aumento de la actividad intelectual y artística. Pero esto no es cierto, de ninguna manera. Nuestra instrucción no nos conduce a pensar, más ni a desarrollar una imaginación activa. Consiste principalmente en la oferta de un conocimiento adquirido por otros, de una información que aprender de memoria. El hombre medio de hoy piensa muy poco por sí mismo. Recuerda los datos que le han expuesto a los centros de enseñanza y los medios de difusión. De lo que sabe, no conoce casi nada por su propia observación o pensamiento. Tampoco las cosas que utiliza necesitan un gran despliegue mental o demasiada habilidad. Un aparato como el teléfono no requiere ninguna capacidad ni esfuerzo en absoluto. Otro aparato como el automóvil exige un poco de aprendizaje al principio y pasado un tiempo, cuando se ha adquirido la costumbre, hace falta muy poco esfuerzo o habilidad personal. Tampoco piensa mucho el hombre moderno, ni siquiera el de la cultura elevada, sobre cuestiones religiosas, filosóficas, ni aun políticas. No hace más que adoptar uno u otro de los muchos estereotipos que le ofrecen los escritores y oradores políticos y religiosos, pero sus conclusiones no las extrae de un pensamiento propio, activo y penetrante. Escoge el tópico que resulta más atractivo para su carácter y su clase social. El hombre primitivo se encuentra en situación enteramente distinta. Tiene poquísima instrucción, en el sentido moderno de pasar cierto tiempo en un centro de enseñanza. Está obligado a observar por sí mismo y a aprender de sus observaciones.
observa el tiempo, la conducta de los animales y el comportamiento de otros hombres. Su vida depende de que adquiera ciertas habilidades y las adquiere por su propia obra y acción, no en un curso acelerado de 20 lecciones. Su vida es un constante proceso de aprendizaje. W.S. Laulin ofrece un sucinto cuadro del amplio radio de actividades mentales del cazador primitivo. Hay muchas pruebas, aunque sorprendentemente pocos estudios sistemáticos, de que el hombre primitivo tiene un rico conocimiento del mundo natural. Es una riqueza que abarca todo el mundo zoológico de los mamíferos, marsupiales, reptiles, aves, peces, insectos y plantas, con ciertas diferencias en cuanto al grado de perfección y las áreas de interés. También está bien desarrollado el conocimiento de las mareas, de los fenómenos meteorológicos en general, de la astronomía y de otros aspectos del mundo natural. Citaré solo su importancia para la conducta del cazador y para la evolución del hombre. El cazador aprendía la conducta y la anatomía animales, incluidas las suyas. Primero se domesticó a sí mismo y después se volvió hacia otros animales y hacia las plantas. En este sentido, la caza fue la escuela que hizo autodidacta al género humano. El arte de leer y escribir es otro ejemplo de cómo se ha deformado la estimación de la actividad mental del hombre civilizado. El hombre contemporáneo cree que dominar esta arte es señal indiscutible de progreso. Se hacen los mayores esfuerzos por erradicar el analfabetismo, como si fuese casi un defecto mental. El progreso en un país se mide, aparte de por la cantidad de automóviles, por el porcentaje de las personas que saben leer y escribir. Estos juicios desconocen que los pueblos que no saben leer y escribir, o en los que este saber es monopolizado por pequeños grupos de sacerdotes o sabios, tienen una memoria extraordinaria. Resulta difícil para el hombre moderno entender que toda una cierta literatura, como los Vedas, los textos budistas, los libros del Antiguo Testamento y la tradición oral judía, se transmitiese fielmente de generación en generación, siglos y siglos antes de que se escribiese. Al contrario, he observado que, por ejemplo, entre los campesinos mexicanos, incluso si saben leer y escribir, pero no lo practican con tanta frecuencia, la memoria está muy desarrollada, precisamente porque no anotan las cosas. En cuanto uno anota algo, deja de hacer el esfuerzo activo que requiere el hecho de memorizar. No tiene uno que grabar, por decirlo así, los datos en el cerebro, porque los ha almacenado en un medio auxiliar, pergamino, papel o cinta. Se cree que no hace falta recordar, porque la información quede asegurada en la anotación que se ha hecho. Así pues, la facultad de la memoria sufre por falta de práctica. Hoy puede observarse una constante evitación del pensamiento activo, aún en pequeñas dosis. Por ejemplo, cuando el dependiente de una tienda suma 3 cantidades en la calculadora, por no hacerlo mentalmente. En la pintura puede verse también este mismo principio acerca de que el hombre primitivo era más activo. Los cazadores y recolectores de hace 30.000 años pintaron magníficas escenas de animales y hombres, algunas de las cuales nos han llegado bien conservadas en cuevas del sur de Francia. Estas hermosas pinturas son un placer incluso para el hombre moderno, familiarizado con la obra de los grandes maestros de siglos pasados. Pero aun suponiendo que se debieran a unos genios, a los Leonardos y Rembrandts de fines de la era glacial, no puede decirse lo mismo sobre la ornamentación de la cerámica y de las herramientas que se remontan a los tiempos prehistóricos más antiguos. Se ha dicho a menudo que las pinturas rupestres, como estos ornamentos, tuvieron fines prácticos, mágicos, como el de ayudar al éxito de la caza, combatir los espíritus malignos, etc. Pero aun aceptando esto, fuera cual fuese la finalidad práctica, no habría sido necesario hacer las cosas tan bonitas. Además, no pudo haber tantos genios para decorar tanta cerámica. Cada aldea tenía su propio estilo de decoración, a menudo con ligeras diferencias, pero está demostrado que había un interés estético activo entre quienes producían las vasijas y quienes las usaban, a veces los mismos. He hablado hasta ahora de la cultura más primitiva, la cultura de los cazadores y recolectores, y de lo que sabemos
y podemos conjeturar acerca de ella, al menos desde la plena aparición del Homo sapiens, hace unos 40 o 50.000 años, manejaban pocas cosas hechas por el hombre, pero aplicaban muy activamente sus facultades de pensar, observar, imaginar, pintar y esculpir. Si quisiésemos expresar en términos cuantitativos la relación entre sus cosas y sus actos, podríamos afirmar simbólicamente que entre los pueblos más primitivos era de 1 a 100, mientras que en el hombre moderno sería de 100 a 1. La historia nos ofrece muchas variaciones entre estos dos extremos. El ciudadano griego del período del florecimiento de la democracia estaba rodeado de más cosas, naturalmente, que el cazador, pero se ocupaba activamente de los asuntos públicos, desarrollaba y utilizaba la razón en grado extraordinario e intervenía productivamente en arte y filosofía. Que necesitamos saber más de un pueblo como los ciudadanos de Atenas, cuyo alimento artístico era el teatro de Sófocles y Esquilo, y que dice de la pasividad estética y emocional del neoyorquino contemporáneo, la clase de cine y teatro que le entusiasma. El cuadro que obtenemos de la vida de un artesano medieval es diferente y sin embargo parecido en muchos aspectos. Trabaja con interés, con cuidado y no se aburría. La mesa que hacía era hija de sus esfuerzos, de su experiencia, de su capacidad y de su gusto. Era un acto creativo. La mayor parte de las cosas que había que hacer las tenía que hacer él mismo. Intervenía en muchas actividades comunes, como en coros, danzas y oficios religiosos. El campesino era mucho más pobre, no era un hombre libre, pero tampoco un esclavo. El trabajo en el campo quizá no fuese muy satisfactorio. Hablo especialmente del período anterior al gran empeoramiento en el siglo XVI de la situación del campesino, pero participaba y gozaba de la rica vida cultural de sus costumbres populares. Ni el artesano ni el campesino vivían de ver a otros afanarse, disfrutar o padecer. Lo que llenaba sus vidas era consecuencia en gran parte de sus actos y experiencia. Y ni siquiera el artesano, muy superior económica y socialmente al campesino, tenía mucho aparte de su casa y de sus herramientas, y guiaba justo lo suficiente para vivir de acuerdo con el nivel acostumbrado de su clase social. No quería traer ni consumir más, porque el fin de su vida no era adquirir riquezas, sino emplear productivamente sus facultades y disfrutar del ser. El hombre contemporáneo de la sociedad cibernética está rodeado de tantas cosas como estrellas hay en el cielo. Desde luego, la mayoría de ellas las ha producido él. Las ha producido él. Lo que produce el obrero de una fábrica gigantesca es ninguna cosa, nada. Ciertamente participa en la producción de un automóvil, de un refrigerador eléctrico o de una pasta dentrífica, pero según el tipo de procedimiento industrial, hace unos cuantos gestos estereotipados, pone unos tornillos, o el motor, o una puerta. Solo el último obrero de la cadena ve el producto acabado. Los demás lo ven por la calle. Ellos adquieren un coche más barato. El más caro solo lo ven conducido por gente más acomodada. Pero únicamente puede decirse en sentido abstracto que el obrero haya producido un coche. En primer lugar, son máquinas las que han producido el coche, como son otras máquinas las que han producido las máquinas productoras de coches. El obrero, y no como hombre cabal, sino como herramienta viva, desempeña un papel en la producción, definible como la ejecución de tareas que todavía no pueden cumplir las máquinas, o solo antieconómicamente. El ingeniero y el diseñador podrían asegurar que han sido ellos los que han producido el coche, pero tampoco es cierto, desde luego. Pueden haber prestado su contribución, pero no han sido ellos los que han producido el coche. Por último, será el director quien afirme haber sido él quien ha producido el coche, por haber sido él quien ha dirigido todo el procedimiento. Pero esta afirmación es aún más dudosa que la del ingeniero. En realidad, no estamos seguros de que el directivo, como persona física, haya sido necesario para la producción del coche. Su pretensión puede ser tan discutible como la del general, que afirmase haber conquistado él una fortaleza o haber ganado una batalla, cuando evidentemente han sido sus soldados. Son ellos
Los que han avanzado, han atacado y han sufrido heridas o muerte, mientras que él ha hecho los planes y ha velado por su buena ejecución. A veces, la batalla se gana simplemente porque el general contrario es más incapaz que el vencedor y comete más errores. Se trata, desde la función directiva y gestora, desempeña un papel productivo. Solo diré que, para el directivo, el coche, cuando abandona la cadena de montaje, pierde su apariencia física y se convierte en una mercancía. Quiérese decir que no le interesa fundamentalmente por su valor real de uso, sino por el valor ficticio de uso, creado por la publicidad, embaucando al posible comprador con toda clase de datos impertinentes, desde mujeres provocativas hasta el aspecto viril del coche. En cierto sentido, el coche, como mercancía, es producto del directivo. Él ordena que se fabrique con las características que puedan darle su atractivo especial para la venta. El hombre moderno puede producir unos efectos sobre el mundo material mucho mayores que los conocidos hasta el momento, pero estos efectos son totalmente desproporcionados con respecto a los esfuerzos físicos e intelectuales que se le destinan. Conducir un automóvil potente no requiere fuerza física, ni capacidad o inteligencia particulares. Conducir un avión requiere mucha capacidad, pero lanzar una bomba de hidrógeno relativamente poca. Hay ciertas actividades, desde luego, que siguen exigiendo muchísima capacidad y esfuerzo. Las actividades de los artesanos, médicos, científicos, artistas, obreros muy especializados, pilotos, pescadores, horticultores y los de otras muchas ocupaciones o profesiones semejantes. Pero estas actividades que exigen capacidad son cada vez menos frecuentes. La gran mayoría se ganan la vida en trabajos que requieren poca inteligencia, imaginación y concentración de ninguna especie. Los efectos, resultados físicos ya no son proporcionales al esfuerzo humano, y esta diferencia entre el esfuerzo y capacidad y el resultado es uno de los caracteres más significativos y patógenos de la sociedad moderna, porque viene a degradar el esfuerzo y reducir su importancia. Hemos de llegar, pues, a una primera conclusión, en contra de la idea general. El hombre se halla totalmente desamparado en su mundo. Parece poderoso únicamente porque domina la naturaleza en grado extraordinario, hasta el extremo de incredulidad que produce en el hombre medio un fenómeno, como el de un terremoto devastador, bien representada en la reacción que hizo exclamar un joven: «Pero es que todavía quedan cosas así». Sin embargo, este dominio del hombre sobre la naturaleza es casi completamente enajenado. No se debe a verdaderas facultades humanas, sino a la megamáquina, que le facilita conseguir mucho sin hacer ni ser demasiado. Puede decirse, por tanto, que el hombre moderno vive en relación simbiótica con el mundo de las máquinas. En tanto es parte de ellas, es o parece poderoso. Sin ellas, solo y abandonado a sus propios recursos, es tan impotente como un niño. Por eso adora sus máquinas, le prestan su fuerza y le engañan, haciéndole creerse un gigante, cuando sin ellas es un inválido. El hombre de otra época creía que sus ídolos le prestaban sus fuerzas, y esto era un puro engaño, excepto en el que proyectaba su fuerza al ídolo, que le devolvía un poco de ella en la adoración. En lo esencial, lo mismo ocurre con la adoración de las máquinas. Ciertamente, Baal y Astarte eran solo lo que el hombre creía que eran. Los ídolos, según decía la crítica profética, no eran más que trozos de madera o piedra, y su única fuerza era la que le transmitía el hombre para recibir en devolución parte de ella. Las máquinas no son precisamente unos trozos de metal inútiles. En realidad, crean un mundo de cosas provechosas. El hombre depende realmente de ellas, pero, del mismo modo que ocurrió con los ídolos,
Él es quien las ha inventado, proyectado y construido. Las máquinas, como los ídolos, son producto de su imaginación técnica, que emparejada con la ciencia puede crear cosas de mucha utilidad material, pero que han llegado a dominarlo. Prometeo trajo el fuego a los hombres para librarlos del dominio de la naturaleza. En este momento de su historia, los hombres se han esclavizado a ese mismo fuego que había de liberarlos. El hombre de hoy, que lleva máscara de gigante, se ha convertido en un ser débil y desamparado, dependiente de las máquinas que él ha creado y, por tanto, de los dirigentes que aseguran el buen funcionamiento de la sociedad que produce la máquina, dependiente del buen funcionamiento de la economía, aterrorizado por el miedo a perder todas las ventajas, a ser un hombre sin rango ni título, a ser a secas, a tener que hacerse la pregunta: ¿quién soy yo? En resumen, el hombre moderno tiene muchas cosas y usa muchas cosas, pero es muy poca cosa. Sus sentimientos y sus pensamientos están atrofiados como músculos sin emplear. Tiene tanto miedo a cualquier cambio social que toda perturbación del equilibrio significa para él caos o muerte, sino la muerte física, la muerte de su identidad. Capítulo 6. Dos clases de tener. 1. Propiedad funcional y propiedad no funcional. Lo que uno tiene es propiedad suya, como cada uno tiene su cuerpo. Podría decirse que la propiedad se arraiga en la misma existencia humana, pero este argumento, que parece bueno para demostrar la universalidad de la propiedad, no es cierto. Un esclavo no posee su cuerpo, su amo puede usarlo, venderlo o destruirlo a voluntad y capricho. En este sentido, se distingue incluso del obrero más explotado, que no es dueño de su energía física, porque está obligado a venderla al poseedor de capital que compra su mano de obra. Pero, como en las condiciones del capitalismo no tiene otra opción, hemos de admitir que aún esta propiedad de su cuerpo es discutible. ¿De qué sirve que yo sea dueño de una cosa si otra persona tiene el derecho de usarla? Nos encontramos en medio de un problema muy discutido, el de la propiedad, sobre el que reina todavía la confusión. Las exigencias revolucionarias de abolición de la propiedad privada levantaron unas pasiones que lo han oscurecido. Muchos creyeron que les quitarían y nacionalizarían sus propiedades personales, su ropa, sus libros y muebles, etc., y hasta sus mujeres. Aún me acuerdo vivamente de mi impresión al leer en 1919 en el Frankfurt Zeitung, equivalente en muchos aspectos al New York Times, la fantástica información que Gustav Landauer, uno de los mejores humanistas alemanes y entonces ministro de Cultura de la efímera República Bavarian, había ordenado la nacionalización de las mujeres. En realidad, hoy conocemos ya una especie de socialización de las mujeres con el cambio de parejas, pero practicado por quienes, además de compartir sus mujeres, comparten ideas políticas conservadoras. Ni Marx ni los demás socialistas han propuesto nunca cosa tan absurda como socializar la propiedad personal de los objetos de uso. Trataban de la propiedad del capital, es decir, de los medios de producción que permiten a su dueño producir mercancías socialmente inconvenientes e imponer sus condiciones al obrero por ser él quien le da el trabajo. En reacción a las exigencias socialistas, los profesores de economía política aseguraron que la propiedad es un derecho natural inherente a la naturaleza humana y que ha existido desde que existe la sociedad. Asistiendo a varios cursos de historia económica en 1918 y 1919, oí explicar con toda seriedad a dos profesores importantes de la época que el capital no es característico del capitalismo, puesto que unas tribus primitivas usaban conchas como medios de cambio, prueba de que tenían capital, ergo de que el capitalismo es tan antiguo como la humanidad.
En realidad, se trataba de un ejemplo erróneo. Hoy sabemos, mejor aún que entonces, que los pueblos más primitivos no tenían propiedad privada, excepto de las cosas que sirven para uso personal directo, como el vestido, la ornamentación, las herramientas, las redes y las armas. De hecho, la mayoría de las explicaciones clásicas del origen y función de la propiedad privada han dado por supuesto que en el estado de la naturaleza todas las cosas se tenían en común. Es opinión que aceptan indirectamente incluso los padres de la Iglesia, para quienes la propiedad es tanto consecuencia como remedio social de la codicia, debida al pecado original. Dicho de otra manera, la propiedad privada es consecuencia del pecado original, del mismo modo que la dominación del varón sobre la hembra y la lucha entre el hombre y la naturaleza. Convendrá distinguir entre diversos tipos de concepto de propiedad que a veces se confunden. 1. La propiedad como derecho absoluto sobre un objeto, viviente o no viviente, independientemente de si el dueño ha hecho algo por producirlo o lo ha heredado, lo ha recibido como regalo o lo ha robado. Aparte de este último caso, que impone ciertas reservas, tanto en las relaciones internacionales como en las leyes de la sociedad civil, los grandes ordenamientos jurídicos de Roma y del Estado moderno abordan la propiedad en este sentido. La posesión siempre es garantizada por el derecho nacional e internacional, es decir, fundamentalmente por la fuerza que aplica la ley. 2. El segundo concepto, especialmente popular en la filosofía de la Ilustración, afirma que el derecho a la posesión depende del esfuerzo que se haya hecho para crearla. Es característica la idea de Locke acerca de que, si alguien añade trabajo a una cosa que hasta entonces no ha sido propiedad de nadie, se hace propiedad suya. Pero esta afirmación de Locke acerca del papel productivo de la persona en la creación de la propiedad originaria pierde la mayor parte de su significado cuando hace la reserva de que el derecho a la propiedad creada por alguien puede transmitirse libremente a otros que no hayan trabajado por ella. Está claro que Locke debía hacerse esta reserva, porque de lo contrario se habría encontrado con la dificultad de que los obreros pretendieran que el producto de su trabajo fuera propiedad suya. 3. Hegel y Marx entienden la propiedad de un modo que supera el esencialmente jurídico de las ideas anteriores, basándose en su sentido metafísico y espiritual para el hombre. Para Hegel, tiene que haber propiedad porque la persona, para ser en cuanto idea, tiene que darse una esfera externa de libertad. Pero la afirmación verdadera es que, desde el punto de vista de la libertad, la propiedad es su primera manifestación y fin esencial en sí. Esto puede parecer únicamente en lectura superficial una justificación de que la propiedad privada es sagrada. En realidad, es mucho más, pero haría falta exponer toda la filosofía de Hegel para explicarlo. Marx ha formulado esta cuestión enteramente ad personam y sin oscurecimientos filosóficos. Para él, como para Hegel, la propiedad es una exteriorización de la voluntad humana. Pero mientras el hombre esté enajenado de su trabajo, mientras lo creado no sea suyo, sino del dueño de los medios de producción, la propiedad no podrá ser propiedad suya. Solo cuando la sociedad se organice en una empresa común, en la que el pleno desarrollo del individuo dependa del pleno desarrollo de todos, dejará de tener sentido decir que esto es mío y esto es tuyo. En tal comunidad, el mismo trabajo, es decir, el trabajo no enajenado, será placentero, y la posesión de aquello que no se usa será un absurdo. Cada uno recibirá según sus necesidades, no según cuanto haya trabajado, entendiéndose por necesidades, naturalmente las verdaderas del hombre, no las artificiales y nocivas que le sugiere la industria. La idea de Marx sobre el trabajo no enajenado es contradictoria. A veces parece considerarlo como la realización superior de la vida, pero finalmente concluye que el objetivo supremo de la vida y el marco de la libertad es el tiempo libre y su empleo no enajenado.
Otra distinción radicalmente diferente es la que se da entre propiedad para uso, propiedad funcional, y propiedad para posesión, propiedad no funcional, aunque hay muchas mezclas de estos dos tipos. En alemán queda muy clara la diferencia entre estos dos tipos de propiedades, con el empleo de dos palabras distintas, Besitz y Eigentum. Besitz viene de sitzen y significa literalmente aquello sobre lo que uno está sentado. Se refiere al dominio jurídico y efectivo, pero no se relaciona con la propia acción productiva. Eigentum, en cambio, es diferente. Eig es la ración germánica de Haben, pero ha cambiado de sentido con el paso de los siglos, de manera que el maestro Eckhart pudo emplearla ya en el siglo XIII para traducir la latina propietas, propiedad. Propio se corresponde con eigen y significa lo particular de una persona, como en nombre propio. La propiedad se refiere, pues, a todo lo que es en particular de una persona como individuo determinado, su cuerpo, las cosas que usa diariamente y a las que, con su trato cotidiano, cede parte de su individualidad, su vestido y sus herramientas, su morada y todo lo que constituye su entorno permanente. Para una persona que viva en esta sociedad cibernética, en la que todo se gasta en poco tiempo, e incluso si no se gasta, se cambia por otra cosa nueva, quizás sea difícil apreciar el carácter personal de las cosas de uso diario. Al usarlas, la persona les comunica parte de su vida y de su personalidad, y dejan de ser cosas inanimadas, estériles o intercambiables. Es una cualidad que se muestra claramente en la costumbre de muchas culturas primitivas, que no quiere decir simples, de poner en la tumba de una persona estas mismas cosas de su propiedad, personal y cotidiana. Lo equivalente en la sociedad moderna es la última voluntad, con consecuencias que perdurarán muchos años tras la muerte, pero no sobre objetos que sean cosas personales, sino precisamente sobre la propiedad privada, impersonal del dinero, la tierra, los derechos, etc. Podemos concluir que la diferencia más importante es la que existe entre la propiedad personal y la privada, esencialmente la misma diferencia que entre la propiedad funcional y no funcional, muerta. Es muchísimo más importante que la diferencia entre propiedad privada y pública, porque, según se ha demostrado en muchos casos, la forma jurídica de una propiedad pública, o nacional, o socializada, puede ser precisamente tan coactiva y enajenante como la propiedad privada, si la administran unos burócratas que pretenden representar falsamente los intereses de los obreros y empleados. La propiedad funcional y la propiedad muerta se presentan con frecuencia en su forma más pura, pero también en forma mixta, como puede verse claramente en los ejemplos siguientes. El más elemental es el ejemplo del cuerpo, la única propiedad que tiene todo el mundo. Es, por decirlo así, una propiedad natural, según ha demostrado Freud, de modo muy brillante. El niño quizás sienta sus excrementos como una forma todavía más extremada de posesión. Son suyos, son producto de su cuerpo, se libra de ellos, pero no necesita temer su pérdida, porque los repone todos los días. El cuerpo, en cambio, no es solo una posesión, es también un instrumento que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, y además cambia según el uso que hacemos de él. Si no usamos los músculos, se debilitan y atrofian hasta quedar inutilizables. Por el contrario, el cuerpo se hace más fuerte y sano cuanto más se utiliza, naturalmente dentro de ciertos límites. Tener una casa o un terreno es distinto, porque se trata de un hecho social, no natural como el cuerpo. Pensemos en una tribu nómada. No poseen tierra, viven durante un cierto tiempo en un terreno, lo utilizan, levantan en él sus tiendas o cabañas y lo abandonan. Ese terreno no era de su propiedad privada, ni era propiedad comunal, ni era propiedad en absoluto, sino un objeto de uso que era suyo, en el estricto sentido de que lo utilizaban. Lo mismo ocurría con sus herramientas, redes de pescar, lanzas, hachas, etc.
eran posesiones solo por ser utilizadas. El mismo principio rige hoy en ciertas cooperativas agrícolas, en las que el individuo no es propietario de ningún terreno, es decir, no puede venderlo ni tiene ningún derecho sobre él, excepto en la medida en que se lo cultiva. En muchas culturas primitivas, carentes de propiedad privada, ocurre lo mismo con la relación entre hombre y mujer, y con la institución del matrimonio. Una relación se reconoce socialmente como matrimonio solo mientras el hombre y la mujer se aman, se quieren y desean seguir juntos. Cuando la relación pierde su función, cada uno es libre de dejar al otro, porque ninguno de los dos tiene a el otro. Matrimonio entre los Mobutus, pigmeos africanos, descrito por C. Turnbull en 1965. En cambio, con la propiedad institucional, la ley declara que mi casa, mi tierra, mis herramientas, mi mujer y mis hijos son propiedad mía, que yo los tengo y no me importa si no cuido de ellos. En realidad, tengo el derecho a destruir cualquier cosa que sea propiedad mía. Puedo quemar mi casa o un cuadro, aunque sea una obra de arte única. No debo rendir cuentas a nadie de lo que hago con lo que es mío. Y este derecho es legal. Es efectivo porque la autoridad apoya mi pretensión con su fuerza. En el curso de la historia han cambiado las ideas y las leyes correspondientes sobre los derechos de propiedad de las esposas y de los hijos. Hoy, matar a la propia esposa es un crimen penado por la ley. Matar al propio hijo también se considera un crimen. Pero las crueldades y los malos tratos continuados que los padres infligen a sus hijos son ejercicio de su legítima autoridad, es decir, de sus derechos de propiedad, a menos que lleguen a extremos que no pueden ocultarse. Pero precisamente, en la relación con la mujer y los hijos, han existido elementos que iban más allá de la posesión pura. Eran seres vivos, vivían en estrecha relación con su amo, que los necesitaba, y le daban placer. Por tanto, había también un elemento de propiedad funcional, además del de propiedad formal. La forma extrema de propiedad y posesión jurídica es la propiedad del capital. Podría decirse que el capital no es diferente a un útil, por ejemplo un hacha que su dueño usa, pero el hacha solo tiene valor cuando sirve a la capacidad de su dueño, o sea, cuando es propiedad funcional. En el caso del capital, su dueño lo tiene, aunque no haga nada con él. Es valioso, aunque no esté invertido. Pero si el dueño lo invierte, no está obligado a emplear su capacidad, ni a hacer ningún esfuerzo proporcionado para obtener un beneficio. Y lo mismo ocurre con la forma más antigua de capital, la tierra. El derecho legal que me convierte en dueño suyo me permite extraer beneficio de ella sin que yo haga ningún esfuerzo, es decir, sin que yo trabaje por mí mismo. Por consiguiente, la propiedad no funcional puede llamarse también propiedad muerta. La propiedad muerta, no funcional, se legitima por conquista o por ley, pero la ley es respaldada por la fuerza, y en este sentido la diferencia entre propiedad conquistada y propiedad legal es relativa. Además, en el caso de la posesión legal, la fuerza constituye derecho, porque el Estado garantiza mi propiedad por la fuerza de la que tiene el monopolio. 2. El tener orientado al ser y el tener orientado al poseer. El hombre no puede existir sin tener, pero puede existir muy bien con un tener puramente funcional, que es como existió durante los 40.000 primeros años desde que apareció el Homo sapiens. En realidad, como expondremos después, únicamente puede existir con cordura si tiene una propiedad sobre todo funcional y un mínimo de propiedad muerta. La propiedad funcional es una necesidad real y existencial del hombre, mientras que la propiedad institucional satisface una necesidad patológica, condicionada por ciertas circunstancias socioeconómicas. El hombre debe tener un cuerpo, morada, herramientas, armas y vasijas. Estas cosas son necesarias para su existencia biológica, pero hay otras que necesita para su existencia espiritual, como ornamentos y objetos de decoración, en suma, objetos artísticos y sagrados, y los medios para producirlos. Pueden ser propiedad
en el sentido de que el individuo los utiliza exclusivamente, pero son propiedad funcional. Con el aumento de la civilización, disminuye la propiedad funcional de cosas. El individuo puede tener varios trajes o vestidos, una casa, aparatos que eviten trabajo, receptores de radio y televisión, discos y tocadiscos, libros, raquetas de tenis y un par de esquíes. Todas estas posesiones no tienen por qué ser distintas de las funcionales de las culturas primitivas. No tienen por qué serlo, pero a menudo lo son. El cambio de función ocurre en el momento en que la posesión deja de ser un medio para la vida y la productividad, transformándose en un medio de consumo pasivo o receptivo, cuando la función principal del tener es satisfacer la necesidad de consumir cada vez más. Ya no es una condición para ser más, y en lo esencial no se distingue de la posesión de guardar. Esto puede sonar raro, porque guardar y gastar se contraponen, pero solo si abordamos la cuestión superficialmente. Si lo abordamos dinámicamente, comparten una cualidad fundamental. Tanto el miserable como el derrochador son íntimamente pasivos e improductivos. No se relacionan activamente con nada ni con nadie. No cambian ni se desarrollan con la vida, sino que solo representan dos formas distintas de no vivir. Estas consideraciones muestran que la diferenciación entre el tener de posesión y el tener de uso debe atender al doble sentido del uso. Uso pasivo, el consumidor, y uso productivo, el artesano, el artista y el obrero especializado. El tener funcional se relaciona con el uso productivo. El tener posesivo puede cumplir también funciones distintas a la de ganar, sin deber hacer un esfuerzo. En primer lugar, en una sociedad centrada en torno a la propiedad muerta concede poder a su dueño. El que tiene mucha propiedad suele ser políticamente poderoso. Parece un gran hombre, porque es un hombre poderoso, y la gente admira su grandeza, porque prefiere admirar a temer. El rico y poderoso puede influir sobre los demás, intimidándolos o comprándolos. Por tanto, adquiere la posesión de fama o admiración. Hay de esto un preciso comentario de Marx. Lo que mediante el dinero es para mí lo que puedo ganar, es decir, lo que el dinero puede comprar. Eso soy yo, el poseedor del dinero mismo. Mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero. Las cualidades del dinero son mis, de su poseedor, cualidades y fuerzas esenciales. Lo que soy y lo que puedo no están determinados en modo alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Luego no soy feo, pues el efecto de la fealdad, su fuerza ahuyentadora, es aniquilada por el dinero. Según mi individualidad, soy tullido, pero el dinero me procura 24 pies. Luego no soy tullido. Soy un hombre malo, sin honor, sin conciencia y sin ingenio, pero se honra al dinero, luego también a su poseedor. El dinero es el bien supremo, luego es bueno su poseedor. El dinero me evita, además, la molestia de ser deshonesto. Luego se presume que soy honesto. Soy estúpido, pero el dinero es el verdadero espíritu de todas las cosas. ¿Cómo podría carecer de ingenio su poseedor? Él puede, por lo demás, comprarse gentes ingeniosas, y no es quien tiene poder sobre las personas inteligentes, más talento que el talentoso. Es que no poseo yo, que mediante el dinero puedo todo lo que el corazón humano ansía, todos los poderes humanos. ¿Acaso no transforma mi dinero todas mis carencias en su contrario? Si el dinero es el vínculo que me liga a la vida humana, que liga a la sociedad, que me liga con la naturaleza y con el hombre, ¿no es el dinero el vínculo de todos los vínculos? ¿No puede él atar y desatar todas las ataduras? ¿No es también por esto el medio general de separación? Es la verdadera moneda divisoria, así como el verdadero medio de unión, la fuerza galvanoquímica de la sociedad. Como el dinero, en cuanto concepto existe y activo del valor, confunde y cambia todas las cosas. Es la confusión y el trueque universal de todo, es decir, el mundo invertido, la confusión y el trueque de todas las cualidades naturales y humanas. Aunque sea cobarde, es valiente quien puede comprar la valentía.
como el dinero no se cambia por una cualidad determinada, ni por una cosa o una fuerza esencial humana determinadas, sino por la totalidad del mundo objetivo natural y humano, desde el punto de vista de su poseedor, puede cambiar cualquier propiedad por cualquier otra propiedad y cualquier otro objeto, incluso los contradictorios. Es la fraternización de las imposibilidades, obliga a besarse a aquello que se contradice. Si suponemos al hombre como hombre y a su relación con el mundo como una relación humana, solo se puede cambiar amor por amor, confianza por confianza, etc. Si se quiere gozar del arte hasta ser un hombre artísticamente educado, si se quiere ejercer influjo sobre otro hombre, hay que ser un hombre que actúe sobre los otros de modo realmente estimulante e incitante. Cada una de las relaciones con el hombre y con la naturaleza ha de ser una exteriorización determinada de la vida individual real, que se corresponda con el objeto de la voluntad. Si amas sin despertar amor, esto es, si tu amor, en cuanto amor, no produce amor recíproco, si mediante una exteriorización vital como hombre, amante no te conviertes en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia. Estas consideraciones nos llevan a concluir que la clasificación tradicional de la propiedad en privada y pública, nacionalizada o socializada, es insuficiente y aún equívoca. Importa más si la propiedad es funcional y, por tanto, no explotadora o muerta y explotadora. La propiedad, aunque pertenezca al Estado y aunque pertenezca a todos los que trabajen en una fábrica, puede otorgar dominio sobre otros a los burócratas que dirigen la producción. De hecho, la propiedad puramente funcional, como la de objetos de uso, no fue considerada por Marx ni otros socialistas como propiedad privada que debiera socializarse. Tampoco importa si la propiedad funcional es exactamente igual o no para todos. Este interés por la igualdad de la propiedad no ha sido nunca un interés socialista. En realidad, está profundamente arraigado en el espíritu de la propiedad, promotor de envidia, querer evitar la desigualdad que la provoca. La cuestión esencial es si la posesión fomenta la actividad y la vitalidad del individuo, o si paraliza su actividad y favorece la intolerancia, la pereza y la improductividad. 3. Significado psicológico de las dos clases de tener. Con esta última observación, entramos en la exposición del tener como fenómeno mental y afectivo. Hablando en primer lugar de la propiedad funcional, está claro que yo no puedo poseer más que lo que pueda usar razonablemente. Este emparejamiento de posesión y uso tiene varias consecuencias. 1. Tener solo lo que uso me estimula constantemente a ser activo. 2. Difícilmente puede surgir el ansia de poseer, avaricia, porque la cantidad de las cosas que yo pueda querer tener está limitada por mi capacidad de usarlas productivamente. 3. Difícilmente podré ser envidioso, pues vano sería envidiar a otro lo que tiene, cuando yo estoy tan ocupado usando lo que tengo. 4. No estaré preocupado por el miedo a perder lo que tengo, pues la propiedad funcional puede reemplazarse fácilmente. La propiedad no funcional, institucional, se vive de manera distinta. Junto con el ser y el tener funcional, es el otro modo elemental de experimentarse a sí mismo y al mundo exterior. Estos dos modos de experiencia pueden encontrarse en casi todos. Raros serán los que no vivan en absoluto al tener, mientras que son muchísimos los que casi solo conocen esta experiencia. La mayoría se caracteriza por un particular modo mixto de tener y ser en su estructura de carácter. Sin embargo, por sencillos que sean el concepto y el término de tener, resulta difícil describir este modo de existencia, en especial porque tal descripción únicamente podrá entenderse si el lector no solo responde intelectualmente, sino que trata de movilizar su experiencia afectiva del tener. La manera más conveniente de empezar a comprender el tener, en sentido no funcional, quizás sea recordar una de las ideas más importantes de Freud. El niño, después de atravesar una fase de receptividad meramente pasiva, seguida de otra de receptividad agresiva explotadora, vive otra fase, antes de alcanzar la madurez, llamada por él
la fase erótica anal, que a menudo sigue siendo dominante en el desarrollo de una persona y lleva a formar el carácter anal. Importa poco en este contexto la idea de Freud de que una fase especial del desarrollo de la libido fuese primaria y que la formación del carácter fuese secundaria, aunque en mi opinión y en la de autores más cercanos a Freud, como Erik Erikson, la relación es la inversa. Lo que importa es la consideración de Freud de que el predominio de la orientación a la posesión es un periodo anterior al logro de la madurez plena y que este predominio, convertido en permanente, es patológico. En otras palabras, para Freud, el interesado exclusivamente por tener y poseer es una persona neurótica, mentalmente enferma. Esta idea pudo caer como una bomba en una sociedad basada en la propiedad privada y cuyos miembros se entienden a sí mismos y entienden su relación con el mundo, sobre todo por lo que tienen. Pero, por cuanto sé, nadie protestó frente a este ataque a los valores supremos de la sociedad burguesa, mientras que sus modestas tentativas de desmitificar la sexualidad provocaron los alaridos de todos los defensores de la decencia. No es fácil explicar esta paradoja. Sería porque no era corriente relacionar la psicología individual con la psicología social, o era tan indiscutida la propiedad como valor supremo que nadie se molestó en recoger el guante, o bien el ataque de Freud a la moral sexual de la clase media se enfrentó a una reacción tan encarnizada porque ésta servía para mantener la hipocresía que la actitud ante el dinero y la propiedad era tan sincera que no necesitaba defensa. Fuera como fuese, no hay duda de que para Freud la posesividad en cuanto tal, es decir, el tener, es una orientación insana cuando predomina en un adulto, y presentó varios datos para demostrar su teoría. En primer lugar, los abundantísimos en que los excrementos hacen equivaler simbólicamente al dinero, la posesión y la suciedad, y en efecto, hay muchísimos datos lingüísticos, folclóricos y míticos que lo confirman. Freud había asociado ya el dinero y la avaricia con las heces en una carta a Fliess, el 22 de diciembre de 1897, y en su clásico trabajo, Carácter y erotismo anal, añadió otros ejemplos de esta equivalencia simbólica. Los nexos más abundantes son los que se presentan entre los complejos, en apariencia tan dispares, del interés por el dinero y de la defecación. En efecto, como es bien sabido para todo médico que ejerza el psicoanálisis, los estreñimientos más obstinados y rebeldes de neuróticos, llamadas habitualmente, pueden eliminarse por este camino. El asombro que esto pudiera provocar disminuye si se recuerda que esta función ha demostrado responder también, de manera parecida, a la sugestión hipnótica. Ahora bien, en el psicoanálisis solo se obtiene ese efecto cuando se toca en el paciente el complejo relativo al dinero, moviéndolo a que lo lleve a su conciencia con todo lo que él envuelve. Podría creerse que aquí la neurosis no hace más que seguir un indicio del lenguaje usual que llama roñosa, mugrienta, a una persona que se aferra al dinero demasiado ansiosamente, solo que esta sería una apreciación superficial en exceso. En verdad, el dinero es puesto en los más íntimos vínculos con el excremento donde quiera que domine o que haya perdurado. El modo arcaico de pensamiento en las culturas antiguas, en el mito, los cuentos tradicionales, la superstición, en el pensar inconsciente, el sueño y la neurosis. Es fama que el dinero, que el diablo obsequia a las mujeres con quienes tiene comercio, se muda en excremento después que él se ausenta. Y el diablo no es, por cierto, otra cosa que la personificación de la vida pulsional, inconsciente reprimida. Y es consabida también la superstición que relaciona el descubrimiento de tesoros con la defecación. Todos conocen la figura del cagaducados. Ya en la doctrina de la antigua Babilonia, el oro es la caca del infierno. Por tanto, si la neurosis obedece al uso lingüístico, toma aquí, como en otras partes, las palabras en su sentido originario, pleno de significación,
y donde parece dar expresión figural a una palabra, en la generalidad de los casos no hace sino restablecer a ésta su antiguo significado. Es posible que la oposición entre lo más valioso que el hombre ha conocido y lo menos valioso que él arroja de sí como desecho haya llevado a esta identificación, condicionado entre oro y caca. Sigmund Freud, 1979. Digamos unas palabras como comentario. La idea babilónica de que el oro son las heces del infierno establece una relación entre el oro, las heces y la muerte. En el infierno, que significa el mundo de los muertos, el objeto más valioso son las heces, con lo cual se compone la noción de dinero, suciedad y muertos. El segundo párrafo citado es muy revelador de la dependencia de Freud del pensamiento de su época. Buscando la razón de la identidad simbólica del oro y las heces, proponía la hipótesis de que se basase en su mismo contraste radical, dado que el oro es lo más precioso y las heces lo más vil conocido por el hombre. Así, desconocía otra posibilidad, que el oro sea lo más precioso para una civilización cuya economía se base en él, pero no para las sociedades primitivas que no le dan tanta importancia. Y lo que es más, aunque el modelo social haga creer que el oro es lo más precioso, se puede arrastrar también la idea inconsciente de que es estéril, como la sal, y muerto, sin vida, excepto el utilizado en joyería, que es trabajo acumulado con la intención de atesorarlo. El principal ejemplo de posesión sin función. ¿Se puede comer el oro? ¿Puede hacerse que algo crezca con oro, excepto si se ha transformado en capital? El mito del rey Midas demuestra que el oro es estéril y muerto. Se le concedió el deseo, provocado por su avaricia, de que se convirtiese en oro todo lo que tocase, y al final acaba muriendo, precisamente porque no se puede vivir del oro. En este mito vemos la clara idea de la esterilidad del oro y de que no es en absoluto el valor supremo, como Freud creía. Estaba demasiado atado a su época como para ser consciente de lo negativo del dinero y de la posesión, ni, por consiguiente, de las consecuencias críticas de su idea del carácter anal antes expuesta. Aparte de los méritos del esquema de Freud acerca de la evolución de la libido, su descubrimiento de que las fases receptiva y posesiva son una de las primeras del desarrollo tiene mucha importancia. En sus primeros años de vida, el niño es incapaz de cuidar de sí mismo y de moldear con sus propias fuerzas el mundo que le rodea de acuerdo con sus deseos. Tiene que recibir, agarrar o poseer, porque todavía no puede producir. Así pues, la categoría del tener es necesaria en una fase de su desarrollo. Pero si la posesividad sigue siendo lo predominante en el adulto, ello indicará que no ha alcanzado el objetivo del desarrollo normal a la productividad, que se ha detenido en el tener por este defecto de desarrollo. En esto, como ocurre con otras orientaciones, lo normal en una primera fase evolutiva se convierte en patológico en una fase posterior. El tener posesivo se debe a una menguada capacidad de la actividad productiva. Entiendo por actividad productiva la libre manifestación activa de las propias facultades, no los actos impulsados por los instintos o por necesidad compulsiva. Esta merma puede obedecer a muchos factores que no podemos entrar a considerar aquí. Baste decir que hemos de buscar factores como la intimidación, la falta de estímulo y el mimo precoces por parte de los individuos y de la sociedad, pero esta relación se produce también a la inversa. La orientación al tener y su satisfacción debilita el esfuerzo y, en definitiva, la capacidad de esfuerzo. Cuanto más tenga una persona, tanto menos la atraerá a esforzarse activamente. El tener y la pereza interior acaban por formar un círculo vicioso en que una cosa refuerza a la otra. 4. Ejemplos de tener no funcional. A. El mezquino. El mezquino es ejemplo de persona orientada totalmente al tener. Para él, el objeto más evidente de posesión es el dinero y sus equivalentes.
materiales como tierra, casas, bienes, muebles, etc. La mayor parte de su energía se dirige a guardarlo, más bien ahorrándolo, no gastándolo, que con actividad y especulación económicas. Se siente a sí mismo como una fortaleza. Nada debe abandonarla y, por tanto, nada debe gastarse fuera de lo absolutamente necesario, y lo que sea esto absolutamente necesario dependerá de su grado de mezquindad. No es infrecuente que una persona se prive de todas las cosas agradables de la vida, como la buena comida, el buen vestir y las comodidades domésticas, con el fin de reducir los gastos a casi nada. El hombre medio no comprende cómo alguien puede privarse de todos los placeres. Pero no debemos olvidar que no es esto verdaderamente lo que ocurre. Para el mezquino, el mayor placer es precisamente gozar de su posesión. Disfruta más con el tener que con la belleza, el amor o cualquier otro placer sensual o intelectual. El mezquino rico ofrece un cuadro que a veces resulta menos claro. Quizá gaste millones en filantropía o en arte, por ser un gasto, aparte de las correspondientes ventajas fiscales, requerido por su categoría social y por su valor publicitario. Pero se dedicará con todas sus fuerzas a establecer un orden que le permita ahorrar en sellos, o impida que sus obreros descansen un minuto. Bennett informa que Henry Ford, el fundador de la dinastía, se remendaba infatigablemente a sus calcetines hasta que ya no podía más. Entonces, por miedo a su mujer, compraba otros nuevos en secreto en una tienda, se los cambiaba en el coche y tiraba los viejos por el camino. No es sólo la pasión de ahorrar cosas lo que mueve al mezquino, sino también lo de ahorrar energía, sentimientos, pensamientos o cualquier otra cosa que uno pueda tener. Para él, la energía es una magnitud fija que posee y que no se puede reponer. Por tanto, para que no disminuya la energía, debe evitarse todo gasto que no sea absolutamente necesario. Evita los esfuerzos físicos innecesarios y todo lo arregla por la vía más corta. Suele inventarse métodos regulares y detallados para reducir al máximo el consumo de energía. Es una actitud que se manifiesta a menudo en la conducta sexual, naturalmente, casi siempre en los varones. El semen es algo para él precioso y escaso. Lo que se gaste está perdido para siempre. El saber intelectualmente que esto no es cierto influye muy poco sobre sus sentimientos con respecto a ello. Por consiguiente, para perder un mínimo de semen, tiene que reducir al mínimo el trato sexual. Yo he conocido bastantes hombres que habían establecido un sistema para lograr el compromiso óptimo entre las exigencias del ahorro y de la salud, porque ésta, en su opinión, requiere cierto grado de actividad sexual. La impotencia se debe a veces a este complejo. De la misma manera, el mezquino suele ahorrar palabras, sentimientos y pensamientos. No quiere gastar energía en sentir ni en pensar. La necesita para las tareas forzosas e inevitables de la vida. Queda indiferente y frío ante las penas y las alegrías de los demás, e incluso ante las suyas. Faltando la experiencia viva, le sirven de sucedáneo los recuerdos de experiencias pasadas. Son una propiedad preciosa estos recuerdos, y a menudo los repasa, como si contara su dinero, sus vacas o sus valores bursátiles. En realidad, el recuerdo de experiencias o sentimientos pasados es su única forma de relación con su propia experiencia. Siente poco, pero es sentimental. Quiero decir, de sentimientos insensibles, que piensa o sueña despierto con sentimientos en vez de sentirlos. Es bien sabido que muchas personas posesivas, frías y aun crueles, tres cualidades que coinciden, que no se conmueven por un sufrimiento humano real, pueden derramar lágrimas cuando ven reflejada en el cine una de esas escenas que recuerdan de su infancia, o cuando piensan en ellas soñando despiertos. B. El tener otras personas. Hasta ahora hemos pasado por alto las diferencias entre los objetos poseídos y la correspondiente diferencia
en la experiencia de poseer, quizá la más importante, es la que hay entre los objetos vivientes y los no vivientes. Estos, como el dinero, la tierra, las joyas, etc., no se enfrentan a su dueño. La única oposición puede provenir de fuerzas políticas y sociales que amenazan la segura posesión de la propiedad. La garantía más importante de esta seguridad es la ley y su aplicación por el Estado, que ejerce la fuerza. Los que basan su seguridad íntima, sobre todo en la posesión, son necesariamente conservadores y acérrimos enemigos de los movimientos que pretenden reducir el monopolio de la fuerza que ostenta el Estado. La cosa es más compleja en cuanto a los que basan su seguridad interior en la posesión de seres vivos, especialmente personas. Dependen también de la facultad estatal de aplicar la ley, pero afrontan además la resistencia del hombre a que lo posean y lo conviertan en una cosa que se puede tener y dominar. Algunos discutirán esto, aduciendo la satisfacción que sienten millones de personas al ser gobernadas y que, de hecho, prefieren ser dominadas a ser libres. En el miedo a la libertad, yo mismo he señalado el atractivo del sometimiento, pero esta franca contradicción puede resolverse. Quien no haya adquirido valor para la aventura de ser, encontrará espantoso el ser libre. En vez de tener seguridad, estará dispuesto a entregar su libertad si la coacción le viene disfrazada, si se pinta al déspota como un padre benévolo y si le hace sentir, no como una cosa poseída, sino como un hijo amado al que se guía. Pero cuando no se hace esta ocultación y el objeto de la posesión es consciente de lo que le ocurre, su primera reacción es de resistencia en todas las formas y por todos los medios. El niño resiste con las armas de la impotencia, el sabotaje y la obstrucción. En su caso, sus armas son la enuresis, el estreñimiento, las rabietas, etc. Las clases desposeídas reaccionan a veces con sabotaje o desinterés, y a menudo, como enseña la historia, con rebeliones y revoluciones abiertas que alumbran novedades. La lucha contra la dominación, tome la forma que sea, tiene gran influencia sobre el que quiere dominar. Ha de crearse un afán intenso de dominar a otros, y este impulso se convierte en una pasión cargada de lascivia. La tentativa de poseer, tener personas, hace evolucionar forzosamente hacia el sadismo, una de las pasiones más repulsivas y pervertidas. El objetivo final del tener es tenerse a sí mismo. Tenerme a mí mismo significa que estoy lleno de mí, que yo soy lo que tengo y tengo lo que soy. El verdadero representante de este tipo es el narcisista cabal. Se llena solo de sí mismo, transforma el mundo entero en una cosa que él posee. No se interesa por nada ni por nadie fuera de sí mismo, a no ser como objeto que añadir a su conjunto de propiedades. C. El consumir. El consumir es un modo de experiencia estrechamente emparentado con el tener. Podemos distinguir también fácilmente entre consumo funcional, racional, y no funcional, irracional, sí como porque el hambre me indica la necesidad que tiene el cuerpo de alimentarse, o porque disfruto con la comida, cumplo un acto funcional, irracional, en el sentido de que sirve al funcionamiento real de todo mi organismo, incluida la educación del gusto. Pero si como por ansia, depresión o angustia, mi acto es irracional, me perjudica, no me sirve, ni fisiológicamente ni mentalmente. Lo mismo puede decirse de todo consumo obsesivo y debido a la codicia, a la avaricia, a la toxicomanía y al consumismo general de la época, incluido el consumismo sexual. Lo que parece una gran pasión sexual placentera es en realidad, cuando interviene el ansia, un querer devorarse mutuamente. Es un deseo de las dos personas, o de una de las dos, de tomar plena posesión de la otra, introyectándola. A veces describen su experiencia sexual más ardiente diciendo: nos lanzamos el uno contra el otro, o cosa parecida, y vaya si se lanzan, como lobos hambrientos, con ánimo hostil de posesividad, no con consentimiento de goce, por no decir de amor. Atiborrarse de personas, comida
u otras cosas es una forma más arcaica de tener y de posesión. En este caso, todavía se me puede quitar el objeto que tengo, por fuerza mayor, engaño, etc. Mi posesión requiere una situación social que garantice mi derecho, pero si introyecto el objeto que quiero conservar, lo aseguro contra toda intromisión. Nadie puede arrebatarme lo que me he tragado. El primer tipo de tener por introyección puede verse claramente en el intento del niño de llevarse las cosas a la boca. Es su primera manera de asegurarse la experiencia de tener, aunque desde luego, ateniéndonos a los objetos físicos, el método de la introyección es limitadísimo. Solo puede emplearse hablando estrictamente con los objetos comestibles y que no sean nocivos para el organismo. Este puede ser también uno de los motivos del canibalismo. Si yo creo que el cuerpo del hombre, especialmente de uno fuerte y bravo, me da fortaleza, comerlo sería el equivalente arcaico de adquirir un esclavo. Pero hay un tipo de consumo que no se ejerce forzosamente por la boca. El mejor ejemplo es el automóvil. Podría objetarse que se trata de una propiedad funcional, no de una propiedad muerta. Sería cierto si el coche particular fuese realmente funcional, pero no lo es. No estimula ni activa ninguna de las facultades humanas. Es una distracción, sirve para escapar de sí mismo, provoca una falsa sensación de fuerza, contribuye a formar un sentido de la propia identidad, basado en la marca del coche que se lleva, impide caminar y pensar. Es lo bastante exigente como para hacer imposible una conversación concentrada. Estimula la competencia y tendríamos que dedicar un libro entero a la completa descripción de lo irracional y patógeno que es este tipo de consumo, representado por el coche particular. Resumiendo, el consumo no funcional y por tanto patógeno cumple una función semejante al tener. Ambos tipos de experiencia debilitan o incluso acaban con el desarrollo productivo del hombre, le arrebatan la vitalidad y lo convierten en cosa. Séptimo, en camino del tener al ser. Si el bienestar, si el vivir bien como persona, no como instrumento, es el fin supremo de los propios esfuerzos, se nos presentan dos buenos cambios para alcanzar esta meta: superar nuestro narcisismo y superar nuestra estructura existencial posesiva. El narcisismo es una orientación por la que todo interés y toda pasión se dirigen a la propia persona. En efecto, puede decirse que el narcisista, como Narciso, está enamorado de sí mismo, si es que se puede llamar amor al capricho. Para el narcisista, lo único plenamente real es el mismo y lo que le atañe. Lo exterior, lo que se refiere a otros, solo le es real en el sentido superficial de la percepción, o sea, es real para sus sentidos y para su intelecto, pero no es real en un sentido más profundo, para su sentimiento o su entendimiento. De hecho, solo es consciente de lo exterior en tanto le afecte. Por tanto, no hay amor ni participación, ni juicio racional, objetivo. El narcisista extremo ha levantado un muro invisible en torno suyo. Él lo es todo y el mundo no es nada. O mejor, él es el mundo. Los ejemplos extremos de un narcisismo casi total son el recién nacido y el loco. Ambos son incapaces de relacionarse con el mundo. En realidad, el loco no carece totalmente de relación, como creían Freud y otros, sino que se ha retirado. El niño no puede retirarse, porque no ha establecido todavía ninguna relación, aparte de orientación, solipsista. Freud aludía a esto distinguiendo entre narcisismo primario y secundario, pero suele olvidarse que la persona normal es también narcisista, aunque no en el grado que encontramos en estos dos extremos. A menudo, sin ser consciente de él, muestra su narcisismo con bastante franqueza. Piensa, habla y obra solo con referencia a sí mismo, y no muestra un interés genuino por el mundo exterior. Si es inteligente, ingenioso, encantador, poderoso, rico o famoso, el hombre medio no repara en su exhibicionismo narcisista. Al contrario, por el hecho de ser ese gran hombre tan interesante,
No deja de ser lógico que quiera permitirnos gozar de su grandeza. Muchos tratan de ocultar su narcisismo, mostrándose particularmente modestos y humildes, o de manera más sutil, interesándose por la religión, el ocultismo o la política, todo lo que parece sobrepasar el interés particular. El narcisismo puede esconderse detrás de tantas máscaras que quizás sea, entre todas, las cualidades psíquicas las más difíciles de descubrir. Pero si no logramos descubrirla, empleando mucho esfuerzo y vigilancia, y no la reducimos en gran medida, quedará obstruido el camino hacia nuestro propio perfeccionamiento. El egoísmo, consecuencia del modo existencial del tener, de modo orientado a la propiedad, es parecido, pero no idéntico al narcisismo. El egoísta no es necesariamente narcisista. Puede haber roto la coraza de su narcisismo, puede apreciar adecuadamente la realidad exterior y no estar enamorado de sí mismo. Puede saber quién es él y quiénes son los demás, y distinguir bien entre la experiencia subjetiva y la realidad. Pero lo quiere todo para sí, no le gusta dar ni compartir, no encuentra satisfacción en la solidaridad, la cooperación, ni el amor. Es una fortaleza incomunicada, receloso de los demás, ansioso de tomar y reacio a dar. Representa en general el carácter anal acumulativo. Está solo sin relaciones y su fuerza está en lo que tiene y en la seguridad de conservarlo. En cambio, el narcisista de ningún modo tiene que ser también egoísta. Estar orientado a la propiedad puede ser generoso, dadivoso y tierno, pero con la reserva de que no siente completamente al otro como real. Podemos conocer personas muy narcisistas, de impulsos espontáneos, generosos y dadivosos, no posesivos y acumulativos. Estas dos orientaciones, el narcisismo y el egoísmo, pocas veces se distinguen adecuadamente, por lo que es importante hacerlo para comprender que, si hemos de evolucionar, necesitamos una doble superación, la del propio narcisismo y la de la propia orientación al tener. La primera condición para vencer el propio egoísmo es la capacidad de conocerlo. Es tarea más fácil que la de conocer el propio narcisismo, porque se tiene menos distorsionada la capacidad de juicio. Se puede reconocer mejor la realidad y es más difícil ocultarlo. Naturalmente, el reconocimiento del propio egocentrismo es condición necesaria para superarlo, pero de ningún modo es condición suficiente. Después, hay que hacerse consciente de las raíces de la orientación al tener, como la sensación de impotencia, el temor a la inseguridad, el miedo a la vida, la desconfianza en los demás y otros muchos pequeños motivos que a menudo pueden haber ido entrelazándose de manera inextricable. Pero hacerse consciente de estos motivos tampoco es condición suficiente. Tiene que ir acompañado de cambios en la práctica. Primero, hay que debilitar el dominio del egoísmo, empezando por soltar, desprenderse de algo o compartirlo, y soportar la angustia que provocarán estos primeros pasos. Se descubrirá entonces el miedo a perderse, que surge cuando se piensa en perder las cosas que sirven de soporte al propio sentido del yo, lo cual no quiere decir solo desprenderse de unas cuantas posesiones, sino también, y más importante, desprenderse de costumbres, de ideas habituales, de la identificación con la posición social, incluso de las muletillas y de la opinión que tengan de uno o los demás, o que uno quiera que tengan y trate de formar. En suma, tratar de reformar la conducta rutinaria en todos los terrenos, desde las costumbres del desayuno hasta los hábitos sexuales. Al intentarlo, se movilizarán los temores, y si no se cede a ellos, se acrecentará la confianza en poder conseguir lo aparentemente imposible y aumentará la valentía. Esto debe ir acompañado de la práctica que consiste en tratar de salir de sí mismo y volverse a los demás. ¿Qué significa esto? Una cosa muy sencilla, expresándola en palabras. Una manera de decirlo es que nuestra atención se dirija a los demás, al mundo de la naturaleza, de las ideas, del arte y de los acontecimientos políticos y sociales, que nos interesemos por el mundo exterior a nuestro yo, en el sentido literal de interés, que viene del latín inter, esse,
o sea, estar ahí en vez de enterrado de sí mismo. Este desarrollo del interés puede compararse con el caso de una persona que ha visto y puede describir una piscina, habla de ella desde fuera, hace una descripción acertada, pero sin interés. Pero si salta a la piscina se moja y habla de ella después, hablará como una persona diferente, de una piscina diferente. La piscina y él ya no se enfrentan, aunque tampoco se han hecho idénticos. Desarrollar interés significa saltar, no quedar ajeno como un observador, disociado de lo que se ve. Si tenemos la voluntad y la determinación de romper los barrotes de la prisión del narcisismo y del egoísmo, y si tenemos el valor de soportar la angustia correspondiente, sentiremos los primeros atisbos de la alegría y de la fortaleza que al final podremos alcanzar. Entonces, un nuevo elemento entrará en escena. Esta nueva sensación llegará a ser el móvil decisivo para perseverar y continuar por el camino emprendido. Hasta ese momento podrán guiarnos el descontento y las consideraciones racionales de todas clases, pero solo durante un trecho. Después, perderán fuerza si no entra en escena este nuevo elemento, una nueva sensación de bienestar, por pequeña y efímera que sea, que se experimentará como superior a todo lo conocido, de modo que se convertirá en el móvil más fuerte para seguir avanzando y se reforzará a cada avance. Resumiendo, conciencia, voluntad, práctica, tolerancia del miedo y de las nuevas experiencias. Todo esto hace falta si ha de lograrse la transformación del individuo. En cierto momento, la energía y la dirección de las fuerzas interiores habrán cambiado hasta el punto de cambiar también el sentido de la propia identidad. Con la orientación al tener, mi lema es, soy lo que tengo. Superada esta orientación, el lema es, soy lo que estoy siendo, o soy lo que hago, en el sentido de actividad, no enajenada.